que mi amor sea decirte sí hasta el final. Compartimos el Evangelio del día de hoy, lo compartimos en Mateo 13, 44, 46, tal cual te lo decía recién. Dice así Jesús a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedica a buscar perlas finas. Al encontrar una de gran valor, va a vender todo lo que tiene y lo compra. Palabra del Señor. La voz de Jesús ha tomado el corazón de Ignacio de Loyola y va produciendo en él profundos cambios. Comienza a ver dentro suyo pensamientos diversos a partir de los cuales tuvo que detenerse para pensar, para meditar, para reflexionar, para ponderar. Un acontecimiento ha ocurrido en su vida que lo ha llevado a este lugar interior. Una desgracia, podríamos decir, una bala en Pamplona que ha atravesado y ha dejado rengo a Ignacio de Loyola, y a partir de allí, con ese mal sufrido, un bien mayor que se abre detrás de aquel acontecimiento. Y entre sus pensamientos, Ignacio va discerniendo si las cosas son de Dios o no son de Dios, para quedarse con las primeras y desechar las segundas. Es bueno que nosotros también, frente a los acontecimientos de la vida, cualquiera de estos sean, sepamos detenernos para ponderar, para reflexionar, para meditar. Que no pase el agua debajo del puente sin que nosotros entendamos qué es el cauce, qué cauce es el que trae esa agua y podamos sacarle provecho a todo lo que en la vida nos acontece, disfrutando y entresacando de los acontecimientos de la vida lo que nos habla de Dios y apartándonos de aquello que intenta sacarnos del foco de la presencia del Señor. Detenernos, discernir dónde habla Dios por dentro, siempre en el corazón, ponderar, es lo que nos deja como gran enseñanza el fundador de la Compañía de Jesús. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 14 al 19 dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado, dice Pablo. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no lo realizo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Cuando Ignacio recibe aquella bala de cañón en la batalla, en una de sus piernas sufre una grave caída en la honra propia, ya en la cama y al buscar libros de caballería, en su casa se da cuenta que no tiene ninguno y solo encuentra una vida de Cristo y también la vida de algunos santos. Estas lecturas de pasatiempo comienzan a despertar en él el sentimiento de un nuevo corazón. Y allí es donde empieza toda su concentración dentro suyo. Ignacio ahora comienza a razonar consigo mismo. El tiempo que lleva este encuentro consigo mismo, de la razón de lo que va pasando, a Ignacio lo acompaña desde junio del 521, de 1521, a febrero de 1522. En esos meses, en esos 8 meses, Ignacio consumió su tiempo retirado en la estancia alta de la casa Torre de los Loyola. Allí fue amasando al filo de las semanas el dolor físico, la lectura reposada, el silencio y la reflexión pausada. Cuando algún otro tipo de escrito llegaba a su corazón, comienza él a encontrar como la diferencia de unos pensamientos y de otros, y empieza a darse cuenta
que algunos lo dejan con consuelo, con paz, con ardor interior, y otros apagan su alma y lo llevan a la desesperación y a la tristeza. El rebrotar de viejas aspiraciones, sueños imposibles, juntamente con las preocupaciones por el futuro, forman parte de lo que en aquel momento se entremezcla entre luces y sombras. Todo confluía en un profundo balance de vida. En Ignacio o Inigo, tal cual se lo conoce en la lengua vasca, florece la idea de que ha llegado el tiempo de una cosecha en la que debe separar lo que sirve de lo que no sirve. Eso lo lleva a resignaciones de infancia, a regresiones de infancia lejana, facilitada ahora por los cuidados casi maternos de Magdalena, que gobierna en parte aquella casa. El paisaje es un estado de alma de Ignacio. El alma de Íñigo empieza a cambiar, aunque sea un poco. Comienza a sentir gozo, alegría, paz interior, felicidad, fortaleza en medio de las penas. Se anima a más porque cuando lee la vida de los santos, de Domingo, de Francisco, dice, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Rescata la infancia a esta hora, desteje la tela que ha ido como tejiendo a lo largo de todo este tiempo, pero los modos que encuentra no los corta, sino que los va desenredando. Va haciendo todo un proceso de sanación interior por estas horas. No es un hombre resentido ni un agriado escéptico, no renuncia a vivir más, aún conserva prodigiosamente intacta la capacidad de ser realmente un soñador de aspiraciones grandes, un convaleciente en quien la salud renace en la esperanza allí porque estaban dormidas las expectaciones más grandes que había en el fondo de su alma. Y con eso nos invita a nosotros también a buscar lo que está escondido en lo más profundo de nuestro ser. Un regalo inmenso que Dios nos hace en este grande Ignacio. ¿De cuántos de nosotros hemos aprovechado esta misma obra a partir de las ejercitaciones ignacianas para poner a la luz el querer de Dios y correr de en medio lo que opaca, lo que ensombrece, lo que oculta, lo que distrae, lo que desvía del camino que Dios quiere para nosotros como familia de María? Hemos aprovechado y aprovechamos tanto en las estructuras de la fundación de esta obra de la inspiración ignaciana para hacer un recorrido junto a todos ustedes, querida familia, y reconocer en el fundador de la Compañía de Jesús también un colaborador directo de los primeros en nuestra búsqueda del querer de Dios. Y allí nos apoyamos, celebramos y agradecemos a Dios el regalo que nos hizo en la persona de Ignacio de Loyola. Tanto en la lectura, la reflexión o el detenerse sobre sí mismo, le muestran a Ignacio que hay fragmentos de todo su ser que están desparramados. Él mismo dice que por dentro siente que es dos personas distintas. Por eso Ignacio, más que leer y pensar, desciende hacia lo más hondo de sí mismo. Todas sus reflexiones, su pensamiento, todo lo que lee lo pone en contacto con lo más profundo de su ser, la misma que por mucho tiempo ignoró y a partir del dolor y el sufrimiento comienza a revertirse. Está atento más a sí que a la honra de sí, y esto lo pone de cara a Dios en actitud humilde, derribado en el camino, como Pablo, empieza a darse cuenta que hay algo interior que nace dentro suyo mientras el hombre exterior, como expresa el apóstol de los gentiles, se va desgranando. Es aquí donde se dan dos realidades. Por un lado, aquel sueño embelesado con la Dulcinea fantasiosa que gana su corazón, casi como haciendo un libro de caballería propia en la que pensamiento se siente desasegado, y aquella realidad que le despierta la lectura de la vida de los santos, donde se pregunta, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo Santo Domingo? ¿Qué sería si yo hago lo que hizo Francisco de Asís? Y así va a discurrir por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecía hallar en sí la felicidad, ponerlas en obras.
Dicen sus biógrafos, su discurso era decir consigo, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Después, en su desarrollo dirá, Jesús hizo esto por mí, ¿qué haré yo por Jesús? Comienza a adentrarse en el interno conocimiento de nuestro Señor, que le hace hacer lo que tiene que hacer y poner las cosas más por obras que en buenos deseos, en buenas aspiraciones y en lindas palabras. Cuando nos pasa algo y decimos, por un lado, qué bueno sería, y por otro lado pensamos, ¿y si lo hago? ¿Y si lo pongo por obras? Es lo que habla Paul Ricard cuando se refiere al yo que tengo que hacer del yo del deseo. Esa transición que es tan necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Pasar del deseo o de la intención al acto, a la acción. Es la determinada determinación de la que habla Teresa de Jesús. Para los que se deciden a seguir a Cristo, no basta con buenas intenciones. La santa refundadora del Carmelo o la reformadora del Carmelo junto a San Juan de la Cruz va a decir, de buenas intenciones está lleno el infierno. No basta con decir qué lindo sería, cuanto hacer lo que hay que hacer, porque así Dios lo muestra, lo pide, lo revela, lo da a conocer. Es la voluntad firme que gana el corazón, por gracia de Dios, ya no como una fantasía o como una posibilidad, sino como una decisión, una determinación que se traduce en gestos que se hacen camino penitencial y reordenamiento de la propia vida, de la propia naturaleza. Que va a cerrar allí en Manresa, va a cerrar la primera etapa de su proceso, entre la inspiración que Dios le da de qué son los ejercicios. En Manresa están puestas las bases de la ejercitación ignaciana, que en 4 semanas después va a proponer como un camino a recorrer en la búsqueda del querer de Dios, pero por sobre todas las cosas se va a hacer reforma interior antes, cuando por aquellos 3 días con aquel dominico se confiesa, y después de la confesión aquel hombre que lo vio partir decía, ahí va un loco por Dios. Este peregrino, como se llama a sí mismo, el peregrino, este hombre de a pie, este caminante seguidor del querer de Dios y de la búsqueda incansable de su voluntad. Lo decía Juan Bautista de Ávila de una manera hermosa en el tiempo de Ignacio. Díganme quién soy. Decidme quién soy, mi Dios, porque siendo uno en el ser, el pecar y al proponer, he pensado que soy dos, porque andas, alma mía, vos, tan otra en el corazón, de vos misma en la ocasión, que un mismo instante creo que anda en un alma el deseo y en la otra la ejecución, ¿no? Como diciendo, el alma está como allí en batalla, en lucha. Ignacio sabe de esto y va a proponer, siguiendo a los padres del desierto especialmente y a los grandes maestros de la vida espiritual que le anteceden, pero los padres del desierto en particular, esta vida interior como batalla, como lucha interior. Ignacio en realidad no se extraña de esta diatriba agónica entre el quiero y hago tan irrefutablemente descripta por Pablo, o de ese avasallamiento intermitente entre dos deseos contrarios que lo agotaban hasta el cansancio, dice él, ¿no? Como diciendo, esta lucha es verdaderamente una batalla que lleva muchas veces al agotamiento, al cansancio. Allí él va a distinguir entre 2 grandes movimientos, el del consuelo y el de la desolación. Esos son 2 estados del alma. En el primero más fácilmente inspira Dios, en el segundo más fácilmente se aprovecha de nosotros el mal espíritu. Y entonces hay que ajustar en un sentido y en otro, porque no todo es color de rosa ni tampoco todas son espinas, sino que en medio del florecer de la vida entre espinas aparece ese perfume particular con el que Dios guía nuestros pasos y nos inspira para ir hasta donde Él nos llama.
Y por eso en el tiempo del consuelo va a decir pocas cosas. Uno, no apurarse a tomar decisiones más grandes de lo que nos da el cuero, porque podemos ser tentados bajo forma de bien. Cuando entusiasmados por la presencia de Dios en la vida, nos proponemos hacer cosas que son parte del sueño que Dios nos regala, pero la queremos hacer de manera arrebatada, como cuando decimos no le pongamos a fuego lo que hay que poner el asado, porque se arrebata. Está bueno, tenés el fuego, tenés buena carne, ojalá, con la crisis en la que estamos, entonces lo pongamos a fuego lento. El mismo se va a comer y mejor con gusto si se hace al tiempo y al ritmo en que se van haciendo las cosas. Lo que no hay que dejar es dejarse arrebatar por el fuego del espíritu, que se entremezcla con las cosas de la carne y rápidamente puede ser desviada. La obra del espíritu es el lugar donde la carne con su resistencia conduce. Por otra parte, Ignacio va a decir en tiempo de de consolación, saber que va a llegar después la desolación y por eso ponderar cómo vamos a hacer cuando llegue el tiempo del desconsuelo. En orden a los estados de desolación, Ignacio va a dar otras muchas consideraciones. Por ejemplo, a la tentación no hay que sino ponerle rostro, no dejar que crezca, sino ponerle rostro y enfrentarla en el momento justo para que se desarme la fuerza desintegradora de su presencia en nosotros y alrededor nuestro. Meterle rostro, ponerle cara, no apartarse de ese lugar. También va a decir, por sobre todas las cosas, saber permanecer, estar en paciencia, llevando adelante lo que Dios nos confía, sabiendo que mientras avanzamos miles de resistencias nos surgen en el corazón y al mismo tiempo, propia de nuestra naturaleza herida, el espíritu del mal busca atentar contra lo que vamos haciendo y por eso andar en paciencia y estar en paciencia. Cuando estamos desolados, va a decir Ignacio, insistir más en el revisar la vida, insistir mucho más en mirar la obra que Dios ha hecho en nosotros, agradecer lo que Dios ha hecho en nosotros y al mismo tiempo saber hacer actos de penitencia, saber actos de penitencia. Al mismo tiempo, Ignacio va a decir en esa revisión de vida, estar atento porque lo que el espíritu del mal busca en nosotros es hacernos enmudecer, callar, no contar lo que nos está pasando a quien es buen consejero para nuestro camino y guardárnosla para nosotros mismos. Sobre todo, aún la misma tentación, ponerla delante del Señor, que es el primer lugar donde se desarman las insidias del mal espíritu. Al mismo tiempo, Ignacio va a decir, en la revisión de vida, saber mirar nuestro esquema personal frágil, llevamos este tesoro en vasija de barro, y saber por dónde nos va a buscar siempre atacar el enemigo para sacarnos del camino de Dios. Aquel es el enemigo de la naturaleza humana, como le llama Ignacio al enemigo de la naturaleza humana, al mandinga y a sus obras, busca siempre como un general de guerra por dónde atacar a su enemigo, sabiendo atacarlo por el lugar donde es más frágil en su defensa. Entonces nos hace crecer mucho Ignacio en su consejo de saber muy bien quiénes somos y quiénes no somos, ser humildes básicamente. Camino ignaciano que nos invita a celebrar la presencia suya en nuestra vida como obra de María, que hemos elegido el peregrinar de Ignacio como forma y manera de ir hacia adelante en la búsqueda de lo que Dios nos pide. Parte de nuestro esquema de propuesta a los oyentes, a los seguidores en las redes, a los voluntarios, a los trabajadores, el corazón de nuestra propuesta tiene por centro la ejercitación ignaciana. Ignacio, vencido ya el vacío existencial en su proceso interior, asume lúcidamente su pasado con valoración crítica, comienza a reordenar y a seleccionar sus aspiraciones, un deseo desplaza a otro y acaba regalándolo a la categoría de mero pensamiento. Íñigo los contrapone mutuamente y ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía en el alma. Solo se le iba olvidando, perdiendo perfil y fuerza hasta que ocurrió de improviso pero deseado un robustecimiento interior que le llama
la visitación, así le llama Ignacio, ¿no? La visitación. Algo pasó dentro suyo en este proceso que le sacó hacia adelante aún en su renguera. Algo similar le ocurre a Teresita del Niño Jesús, a Teresita de Lisieux, quien vive una experiencia parecida en algún sentido, después de que la Virgen de la Sonrisa le saca de aquel lugar de oscuridad en la que se encontraba casi como muerta, dice Teresita. A partir de allí, yo, que era toda una niñería, comencé a descubrir que era una gigante, llega a decir la Santa de Lisieux. Así relata Telechea sobre Ignacio en Solo y a pie. Después de esta visita, recibe este don de robustecimiento interior que él llama visitación y que lo describe años después con seguridad y firmeza, con la misma naturalidad con la que puede hablar del viaje a Flandes. Es imposible suplantar el relato y el razonamiento anejo. Dice él, estando una noche despierto, vi claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús, cuya visita, por espacio notable, recibí consolación muy excesiva y quedé con tanto asco de toda la vida pasada y especialmente de cosas de carne, que me parecía haberle quitado el ánima, todas las especies que antes tenía pintadas, dice Ignacio. Así, desde aquella hora del agosto de 1553, que esto escribe, nunca más tuvo un mínimo consenso en cosa de carne y por este efecto se pudo juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo ni decía más que afirmaba lo que le había sucedido. Lo mismo que tiene esa discreta manera de hacer presente en los relatos de su biografía, al final de su vida, todo este tipo de manifestaciones extraordinarias. Él la refiere como buen ejercitante del espíritu a cosas a no tener en cuenta, solo referirlas en lo que a ellas se orientaba el querer y el hacer de Dios, comprobado por señales concretas que así lo indicaban, ¿no? En el sentido, Ignacio, muy parecido a Juan de la Cruz, le da el valor justo a las manifestaciones extraordinarias y le refiere siempre al querer de Dios y su obra en medio de la propia, del propio camino. No se queda embelesado, ni mucho menos, ni hace referencia a ello, sino más que con la duda, con el discernimiento propio si es de Dios o no lo que ha recibido, de ver cómo queda el alma y en qué cosas se ve manifiestamente claro que es de Dios. Como de hecho pasó en Tentaciones bajo forma de bien, una visitación del enemigo bajo la forma de la Virgen, cuando él intentaba meterse en los textos sagrados y en el estudio, como aparecía esta falsa imagen de la Virgen que lo dejaba con desasosiego, lo cual empezó a dudar si era la Virgen la que lo visitaba y al mismo tiempo la que lo sacaba de su responsabilidad de estar frente a los libros. Entonces Ignacio dice que decidió tomar agua bendita y ponerla frente a aquella imagen, que si era de Dios seguramente quedaría allí bajo una sonrisa mariana y si no huiría. Hizo esto y rápidamente la falsa imagen desapareció, ¿no? Como también el tentador se vale de todo para sacarnos del camino y el Señor también para ponernos en el camino. Chau, hasta mañana y que San Ignacio te llene de su bendición en tu camino de discernimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.